Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un evento más de Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy estaba platicando con Octavio que empezamos el segundo día del sexto mes de pláticas de todos los días estamos haciendo aquí en Hagamos un trueque. Yo creo que para los que en verdad hay personas que nos da tanto gusto verlos todos los días, yo creo que esas personas vamos a hacer una maestría, ¿no? El doctor Carvajal vamos a hacer su sexto doctorado, yo creo que con tanta plática, ¿no? La idea es compartir conocimiento, realmente estar actualizados. Y pues el día ya te de tomé hoy la palabra. vamos a pedir que lo registre con todo el temario muy completo en el área fiscal de comercio exterior. Y pues, qué mejor que en estas tardes de confinamiento, que ya empieza a todo el mundo empezar a salir, pero yo creo que lo mejor, para mí lo que más me ha dejado es estarme actualizando, a conocer profesionistas que nos están aportando y compartiendo su conocimiento. Y el día de hoy estoy muy orgullosa de iniciar este trueque de septiembre con una mujer exitosa que también es apasionada en su tema y que por eso invitamos a la maestra Angélica María Ruiz López con un tema relevante que es prevención del lavado de dinero para los revisores y auditores fiscales, recomendaciones de la OCDE. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes, de hacer este trueque el día de hoy. Muy bien, pues antes que nada me gustaría presentarte, leer un poquito la semblanza. Estamos muy ansiosos en escuchar tu tema que es realmente relevante con todos los cambios que estamos viviendo, con los mensajes que estamos escuchando del procurador fiscal, o sea que hay que poner las pilas y más como auditores y como revisores, ¿no? La responsabilidad que tenemos. Bueno, pues la maestra Angélica María Ruiz López es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Latina de América. Además, es licenciada en Derecho por la misma Casa de Estudios y tiene el grado de maestro en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
socia directora de la firma Impulso Patrimonial, asesores legales y fiscales y especializada en litigio fiscal, precios de transferencia y prevención de lavado de dinero con 16 años de experiencia. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, capítulo Michoacán, integrante de la Comisión Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, así como la Comisión Fiscal de la Regional del Instituto Mexicano de Contaduría Pública y miembro de la Barra Michoacana de Abogados. Fue fundadora y vicepresidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de la región de Centro-Occidente, igual de los contadores públicos, y fue fundadora, vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia de la región Centro y Occidente, igual del contadores públicos y organizadora de 5 foros regionales. Trayectoria docente de más de 20 años en varias universidades del país en los niveles de licenciatura y maestría, y encargada del diseño de la maestría en planeación fiscal y tributación internacional de la Universidad Latina de América. Fue síndico del contribuyente por la Universidad Latina de América, ponente en varios foros a nivel nacional en temas fiscales, de precios de transferencia y de prevención del lavado de dinero. Pues tenemos aquí muchos amigos contadores, también tenemos aquí al director de Baja California, de Tijuana, también nuestro amigo Pimentel, ¿cómo estás? Pues bienvenida, Angélica, a hacer un trueque con este tema tan relevante. No, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar. La verdad, un gusto estar con todos ustedes, con todos estos amigos, compartiendo pues las novedades que hay en el tema de prevención del lavado de dinero. Como tú ya lo mencionaste, pues hay mucha actividad últimamente y también mucha duda acerca de hasta dónde está nuestra obligación, qué riesgos podemos correr o no correr como empresarios, qué tanto podemos ser utilizados por grupos criminales para lavar dinero sin darnos cuenta. Y a raíz de eso es que ha habido una gran regulación a nivel internacional, lo que se conoce como soft law, que vamos a comenzar a ver, para justamente dar directrices o lineamientos a partir de las experiencias internacionales sobre cómo combatir el lavado de dinero. Y hoy me pareció muy interesante platicar con todos ustedes acerca de justamente estas directrices de la OCDE. Voy a compartir pantalla para poder comenzar a hablar sobre el tema. Que ya está ya a la vista de todos, ¿verdad? Sí, ya se ve perfectamente, Angie. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, hay varios grupos a nivel internacional que han dictado muchas directrices como lineamiento, instrucciones para los diferentes países para que establezcan políticas para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, principalmente. En este sentido, recientemente la OCDE, que hoy te vamos a platicar, publicó ya no tanto para las unidades de inteligencia financiera o para las fiscalías o para los servicios administrativos, sino para las personas que hacen auditorías o revisiones fiscales, ¿no? Que precisamente son las que muchas veces tienen la información en sus manos para darse cuenta de que una empresa está siendo utilizada para lavar dinero, una persona o una empresa, ¿no? Entonces, vamos a platicar hoy acerca de qué les dice la OCDE, justamente a los revisores y auditores fiscales, qué deben de ver, qué deben de observar, qué deben de hacer, cómo deben actuar cuando detecten justamente que una empresa, una persona, está siendo utilizada para lavar dinero, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, para tener una idea general y irnos introduciendo al tema de alguna manera, vamos a ver por qué los delincuentes necesitan lavar dinero. Es decir, cuando se comete un ilícito, un delito, que tiene una repercusión económica, o sea, cuyo objetivo es obtener de manera ilícita recursos económicos, obtienen estos recursos económicos. ¿Por qué el delincuente simplemente no se queda con ese dinero y ya, sin necesidad de darle una apariencia de licitud, que es lo que es el lavado de dinero, ¿no? Ya sabemos que es convertir el dinero sucio y darle una apariencia de limpio, por eso es que se dice que es lavado de dinero o lavado de activos a nivel internacional. Bueno, cuando una persona comete un delito,
generalmente necesitan de alguna manera introducirlo al sistema financiero, pero al introducirlo lo quieren ocultar. ¿Quién es la primera autoridad que de alguna manera podrá darse cuenta o quien los comenzará a perseguir? Bueno, pues dice la OCDE que una de las primeras autoridades pues es la autoridad fiscal, ¿no? A fiscalizar las cuentas bancarias. Se comete un delito de lavado de dinero e introduce su dinero al sistema financiero, va a tratar de darle esta apariencia de limpio, primero evitando que la autoridad fiscal lo detecte por un tema de evasión fiscal. Pero todavía no por un delito determinante que le decimos, ¿no? El lavado de dinero, válgame especificar, que es un delito que no es autónomo, sino que es un delito que requiere un delito previo. Es decir, para que se lave dinero, primeramente debió de haberse cometido un delito que tenga algún impacto económico. Entonces, a lo mejor este dinero que está en el sistema financiero proviene de un sinnúmero de delitos o de ilícitos, de delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, evasión fiscal. El delito más fácil de detectar en el sistema financiero pues es la evasión fiscal como tal. Entonces, por eso nos dice la OCDE, ¿sabes qué? Quien comete este delito, pues lo va a tratar de ocultar de la autoridad fiscal. Prácticamente si ya lo ocultó de la autoridad fiscal, pues pasará desapercibido, ¿no? Pero si de todas formas lo detecta la autoridad fiscal, ¿no? Por alguna cuestión de evasión fiscal, entonces va a tratar esta persona de esconder el delito previo del que vino el lavado de dinero. Va a tratar de esconder que ese dinero lo obtuvo por narcotráfico, por trata de personas, por cualquiera de los otros delitos determinantes, que no fue tal cual la evasión fiscal. Entonces, por ello es que los delincuentes sí se necesitan blanquear este dinero para que pase desapercibido, primero por la autoridad fiscal, y posteriormente que no se le detecte que viene de un delito previo. Obviamente, también valga recordar que el sistema financiero se encuentra actualmente muy protegido para evitar justamente el lavado de dinero y tiene muchos mecanismos de alertas, de avisos, de supervisiones, de revisiones para evitar los bancos pasen desapercibido el lavado de dinero. Y también cuando un banco observa alguna conducta irregular o algún indicio de lavado de dinero, tiene que enviar un aviso inmediatamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que proceda a su revisión, a informar a la UIF o a la Unidad de Inteligencia Financiera o lo que proceda, ¿no? Pero entonces, fuera de esa regulación de bancaria o financiera, pues se trataría de esconder del SAT y atrás de ella de los delitos que se están cometiendo, ¿no? Atrás del lavado de dinero. Como por ejemplo la piratería, tráfico de drogas, todos estos delitos que de alguna forma hemos estado comentando, ¿no? Aquí tenemos algunos delitos que de alguna forma tienen un impacto económico. Es decir, no nada más, por ejemplo, no tenemos aquí el asesinato de personas, porque pues finalmente el objetivo que persigue el delincuente al asesinar a una persona pues es quitarle la vida, pero no tiene tal vez una repercusión económica, no saca una ganancia o un lucro. Sin embargo, todos estos que estamos aquí viendo son delitos que se pueden detectar a través o siguiendo el rastro del dinero, de alguna forma. Y hasta el final tenemos los delitos llamados delitos financieros. Los tenemos aquí en un solo número, sin embargo, los delitos financieros son una gama amplia de delitos que están regulados por nuestros códigos penales, ¿no? Por ejemplo, el fraude como tal, donde podemos incluir la clonación de tarjetas, el fraude a través de cheques, lavado de dinero como tal, todos los ciberdelitos que están ahorita más en esta época de pandemia cometiéndose, ¿no? El robo de identidad, el fraude a través ese fraude con mercados masivos, ¿no? Cuando envían correos electrónicos masivos para tratar de engañar a las personas de alguna forma. También cuando te envían correos masivos con un link de acceso para que robarte la identidad, o incluso también donde te chantajean, te cometen un
fraude, ¿no? A través de un correo electrónico donde nos comenta la Interpol que se ha aumentado el número de casos donde cuando una persona visita páginas de pornografía, por ejemplo, de alguna forma se roba la identidad de la página o de alguna forma se obtiene que le llega un correo electrónico a la persona amenazándolo de que si no deposita tal cantidad de dinero, entonces se le van a dar a conocer los videos que tienen grabados de ellos a todos sus contactos. Entonces la persona accede, paga y a final de cuentas pues se está siendo víctima de un fraude, ¿no? Sin entrar aquí en más juicios o escrutinios, esa persona está siendo víctima de un fraude, de un ciberdelito. La corrupción como tal y los delitos fiscales, ¿no? Todos los que están de alguna forma que tienen su origen en el Código Fiscal de la Federación, es un delito especial, ¿no? La defraudación fiscal, el contrabando, falsificación de facturas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los delitos financieros, los que tienen como más impacto también económico, ¿no? Para ahondar un poquito, ahorita en esta época de COVID, también de acuerdo al análisis de la propia Interpol, los fraudes y estafas que más se han estado dando, es decir, los delitos determinantes, el delito que se comete primero antes del lavado de dinero, los principales son estos. Sitios de internet relacionados con COVID, ¿no? Te metes según para investigar algo de COVID y resulta que tiene ahí un virus que te roba información. Correos de phishing disfrazados con actualizaciones de COVID que llegan también a las distintas personas, mediante los cuales los criminales roban las credenciales de los empleados o tienen acceso a sistemas de las empresas. Estos son ataques que están teniendo las empresas como tal. Un empleado que ahora se llevó su computadora a su casa y no tiene las medidas necesarias, está trabajando desde su laptop y ya no desde la computadora de la empresa que sí estaba protegida, pues está siendo mucho víctima de estos fraudes o de estos correos donde les roban la identidad, les roban las credenciales para acceder a información privilegiada de la empresa o confidencial de la empresa de alguna forma. Ataques también de ransomware, por medio de los cuales los delincuentes comprometen la seguridad de las servidores críticas, es decir, las terminales conectadas, para luego exigir un rescate. Esto te llega a través de un correo electrónico, tú le das, lo abres o te dice que consultes un archivo adjunto o una liga, le das clic a la liga y te comienza a descargar uno de estos virus, que comienza como a encriptar toda la información de ese equipo, que principalmente, o lo más peligroso es que es donde estuvieran el servidor de la empresa, comienza a encriptar hasta que la encripta y te la secuestra la información. Secuestra los sistemas, te secuestra todo y te envían entonces, ya que terminó de hacerse este encriptado de información, te envían un correo electrónico donde te dicen que si quieres que te liberen tu información de la empresa, pagues cierta cantidad de dinero, ¿no? Y te paga a través de dinero, a través de compras de tiempo aire, a través de tarjetas de regalo. Es como la forma más común en que estas personas piden el rescate de la información que ha sido secuestrada para las empresas. Y es muy común también ahora otras estafas que están sucediendo a través de aplicaciones móviles, también muy relacionadas con COVID. Principalmente los mayores delitos que se están cometiendo es en la venta de medicamentos también. Mucha venta de medicamentos falsos, cuestiones que pues no son reales y que al final de cuentas es un fraude contra quien de alguna forma cae. Estos son delitos que les estoy comentando, ciberdelitos, delitos financieros, que son previos al lavado de dinero. Es decir, una vez que el delincuente obtuvo ese dinero, pues ¿qué va a hacer con él? No se lo puede guardar en la bolsa. De alguna forma, de hecho, para seguir financiando las redes delictivas, lo tendrá que ingresar al sistema financiero. Y es ahí cuando las autoridades en México, vamos a ver quiénes en México están facultadas o tienen el encargo de combatir el lavado de dinero. Y en este caso, vamos a tener dos procesos o dos entidades, por así decirlo. Una es la administrativa y otra la judicial, por así decirlo, ¿no? Entonces, las autoridades administrativas es la unidad de inteligencia financiera,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera es la que de alguna forma analiza, revisa toda la información que le llega de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de las famosas actividades vulnerables. ¿Sí han escuchado por ahí? En la ley antilavado, que está vigente desde 2013 en nuestro país, vienen especificadas actividades que no son del sistema financiero, como venta de automóviles, venta de inmuebles, venta de joyas, incluso algunos servicios profesionales, que más adelante vamos a hablar por qué, como los servicios justamente de contadores y abogados, son actividades vulnerables. Entonces, han implementado un sistema a través del cual quien realiza estas actividades avisa a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre algunas cuestiones que realizan con el público en general, cuando realizan ciertas enajenaciones, ciertas ventas, a partir de ciertos montos, cuando ya se considera que es algo sospechoso, que está establecido en la ley, estos umbrales, se tiene que avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues para que ella proceda, de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera tiene información suficiente para presentar un caso de lavado de dinero, entonces presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Que es quien ya se va a encargar de llevar a cabo todo el proceso penal contra la persona que la UIF haya determinado que procedía, ¿no? De alguna forma que se le impute el delito de lavado de dinero. Pero entonces primero tenemos la UIF, que no es una agencia investigadora, ¿no? Es una unidad administrativa que vigila, que regula, que las leyes antilavado se cumplan, que se evite el lavado de dinero lo más que se pueda, que se detecten los activos del dinero proveniente, el dinero y los activos, las casas, las joyas, los coches, todo lo que proceda del crimen que sea detectable, ¿no? A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y simplemente arma los casos, por así decirlo, arma todas las pruebas que después le va a aportar a la Fiscalía General de la República. Teníamos también por ahí alguna iniciativa que no pasó en el Senado acerca de que hubiera también mini UIF en los estados, para que también estas mini UIF de cada estado pudiera armar sus casos y poderlos presentar a las fiscalías locales. Sin embargo, esto no pasó. La única facultad hasta el momento es la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De acuerdo? Y también interviene de alguna forma la Secretaría de la Función Pública, porque recuerden que también el delito de corrupción, bueno, la corrupción también es un delito. También se encuentra tipificado en nuestro Código Penal. Y entonces también tiene una repercusión económica. Y es un delito previo al lavado de dinero. Entonces también por eso es que es importante la persecución de la corrupción de alguna forma. Y ya no voy a entretener mucho aquí en esta lámina, ya les dije más o menos qué es lo que hace la OIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recibe reportes, analiza las operaciones, ya sea bancarias o financieras, y también de las actividades vulnerables de todos los sujetos obligados, y disemina esta información a las fiscalías, y ya la fiscalía sigue todo el proceso penal. La persecución del delito de lavado de dinero se persigue de oficio, según nos dice el Código Penal, por la Fiscalía General de la República cuando lo descubra, pero si para su comisión se utiliza el sistema financiero, es decir, metió dinero al sistema financiero a algún banco, entonces es obligatorio que haya alguna querella por parte de la Secretaría, perdón, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya vimos que depende de la Secretaría de Hacienda. Esto está en el artículo 410 del Código Penal Federal, que es como nuestro artículo de cabecera cuando queremos consultar si una persona se ubica o no en cuanto a la tipicidad del delito de lavado de dinero. Entonces, así es. No utiliza el sistema financiero, es decir, hizo lavado, pero de activos. En lugar de tener dinero, la persona se hizo de casa, se hizo de coche, de forma ilícita, entonces sí podrá perseguirse de oficio por la Fiscalía General de la República. Que la OIF, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no va a tener tanta información
para armar las pruebas, ¿no? Entonces se queda a cargo de alguna forma de la fiscalía. Bueno, pero ¿por qué actúan así las autoridades en México? No es la persecución del lavado de dinero, la estructura jurídica que hay en México no es un tema que se ha hecho en México. Viene diseñado a nivel internacional por distintos organismos que han estado dictando diferentes estándares para que los distintos países adopten esos estándares y no tengan que empezar de cero. Y de alguna forma, si perteneces a algún organismo internacional, pues tendrás la obligación de alguna forma de acatar ese estándar, ¿no? Sin embargo, aunque no pertenezcas, tenemos, por ejemplo, todos estos organismos internacionales como la propia ONU, que sí ha dictado varias normatividades para combatir el lavado de dinero. El grupo Goldberg, que es un grupo de 13 bancos fuertes a nivel mundial, que dictan entre ellos políticas para prevenir lavado de dinero. El organismo intergubernamental por excelencia que está combatiendo el lavado de dinero actualmente es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue creado en los 80 y que ha dictado recomendaciones, son recomendaciones, por eso se le dice a todos los lineamientos que emiten estos organismos, se les llama soft law, porque no son obligatorios para los países, son directrices o son recomendaciones que los países tendrán la discrecionalidad de adoptarlo o no. Sin embargo, pues más les convendría adoptarlo, porque si no se quedan fuera de muchísimos beneficios, de hablar el mismo idioma, de participar de alguna manera, de ser reconocido. Entonces, el GAFI ha emitido sus 40 recomendaciones justamente para que se establezcan sistemas, unidades de inteligencia financiera, leyes, reglamentos, formatos, informaciones en todos los países de manera estandarizada para combatir el lavado de dinero. Y posteriormente GAFI hace evaluaciones a sus países miembros para ver qué tanto ha habido avance en la implementación de todas sus recomendaciones y de la normatividad internacional en cuanto al lavado de dinero. Entonces, GAFI, por un lado, emite los lineamientos generales, ve que los países los adopten y después evalúa que así sea, ¿no? Y emite su certificación o de alguna forma sus conclusiones acerca de las evaluaciones que se hagan, ¿no? Que por lo general se hacen evaluaciones mutuas. Un país evalúa a otro, es así como funciona. Y tenemos también el Comité de Basilea, que también ha emitido normatividad internacional para los bancos principalmente. El Comité de Basilea lo que hace más que nada es dictar normas para evitar, o directrices, estándares internacionales para los bancos, o para los sistemas financieros, que adopten para evitar lavado de dinero, ¿no? El grupo Egmont también, que es un grupo que reúne a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, que de alguna forma son los que están analizando, siguen la ruta del dinero para encontrar el delito de lavado de dinero. Entonces son los organismos que a nivel internacional combaten el lavado de dinero. Recuerden que vimos que el lavado de dinero forma parte del grupo conocido como delitos financieros. ¿Por qué entra la OCDE aquí si no está primordialmente como un organismo diseñado para combatir el lavado de dinero? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, es un organismo internacional que agrupa 40 países, los 40 países más desarrollados del mundo, donde delinea o diseña directrices también, no son una ley obligatoria, sino nuevamente son soft law, para que los países adopten y entonces los objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se logre que todos los países se desarrollen, que tengan un bienestar a través de su economía, lleguen a eliminar barreras de igualdad, de discriminación
de alguna forma. Y entonces a la OCDE le interesa mucho combatir o dictar lineamientos para evitar la evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito fiscal que es un delito financiero también, de alguna forma. Entonces, de hecho, también es un delito determinante de lavado de dinero. Cuando una persona comete evasión fiscal y en su cuenta bancaria tiene el dinero de producto de que vendió mercancía y lo depositó, pero no lo declaró, o no lo declaró todo por lo menos, o tiene cuestiones que tengan que ver con la evasión fiscal, entonces también está lavando dinero, ¿no? Esa persona, ¿no? Tratará de que no lo detecte la autoridad fiscal, y si lo detecta la autoridad fiscal, tratará de que no se le impute el delito de evasión fiscal, de alguna forma, a través de la simulación y de todo lo que es determinante para la evasión fiscal. Entonces, es cuando una persona comete ese delito de evasión fiscal, a la vez está cometiendo, o paso siguiente, cometerá el delito de lavado de dinero, porque le tratará de dar una apariencia limpia al dinero que obtuvo de manera sucia, que fue cometiendo un delito de evasión fiscal, de alguna forma. Entonces, en ese sentido, por eso le interesa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico trabajar para dictar estándares para que se persiga uno de los principales delitos financieros que es determinante del lavado de dinero. Y dice la OCDE, ¿sabes qué? Tal vez cuando una autoridad fiscal haga una revisión, no les sea tan fácil detectar, tal vez por los mecanismos que tengan implementadas las empresas, no les sea tan fácil detectar evasión fiscal, pero tal vez sí lavado de dinero. Hay signos más evidentes de lavado de dinero. Entonces, por eso es que dice, ¿saben qué? Desde 2009, la OCDE emitió primero un documento llamado ¿Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales? Guía para el control fiscal. Deja de lado este documento y el año pasado, en 2019, lo sustituye por este otro que estamos platicando hoy, que se llama Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Manual para Inspectores y Auditores Fiscales. Entonces, este manual va dirigido para las administraciones tributarias y para todas las personas que de alguna forma hagan revisiones fiscales. Es decir, en nuestro país sería pues el SAT, sería el IMSS, sería el Infonavit. De alguna forma la OCDE les está diciendo, tengan cuidado con esto. Entonces, por el otro lado, nosotros como empresarios tenemos que conocer también lo que la OCDE les está recomendando a los fiscos y a todas las administraciones tributarias, pues para nosotros también protegernos en el mismo sentido, ¿no? Y no esperar a que venga un auditor que supuestamente nos estaba revisando cuestiones fiscales a que detecte que estamos siendo utilizados para lavar dinero, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estar aquí todos hoy, ya sea que estemos dentro de la administración tributaria del IMSS, del Infonavit, o incluso de los fiscos estatales, o que seamos empresas que también somos vulnerables de alguna manera. No nada más a la evasión fiscal o a que se cometan por ahí ciertos abusos, sino pues también al lavado de dinero. ¿Y qué es lo que dice este manual? Porque es un manual tal cual, o sea, a ver, todos los inspectores, auditores fiscales, de alguna forma tendrán que acudir a este manual cuando hagan sus revisiones para ver si no está esa persona que están revisando también utilizada para lavar dinero. Y también otro tema, que es el financiamiento al terrorismo, que no lo vamos a abarcar el día de hoy porque pues no alcanzamos, pero también es importante porque también se incorpora dinero a las empresas y al sistema financiero para financiar el terrorismo. Y aunque pensamos que en México no existe el terrorismo, yo les hago ahorita una encuesta, ¿ustedes creen que hay terrorismo en México? Les aseguro que el 98% me va a decir que no. Sin embargo, sí hemos visto actos terroristas en México, explosiones de granadas, explosiones de yates, explosiones de aviones, de restaurantes, incluso un Sambors en la Ciudad de México.
asesinatos colectivos y cuestiones de este tipo que sí son actos terroristas, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Pero también se detecta o se sigue la ruta del dinero de financiamiento al terrorismo. ¿Qué nos dice el Grupo de Acción Financiera, que es el lavado de activos? Ya les decía, no nada más hablamos del lavado de dinero. El dinero es un activo, pero hay más activos que se pueden lavar. Y nos dice Gafi que es el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito, o sea, volver lo ilícito a darle apariencia de lícito, ¿no? Es lo que nos dice Gafi. ¿Por qué se va a combatir el lavado de dinero? Porque es importante que haya ese combate, porque es una pregunta que sí, hay veces que nuestros propios clientes nos las hacen o en los cursos nos dicen, bueno, ¿por qué? Si de todas formas vas a pagar impuestos, ¿no? O sea, una persona que tiene dinero producto de una actividad ilícita y resulta que crea una empresa fantasma o cascarón donde dice que tiene un restaurante, el restaurante que tiene una ocupación del 5% y sin embargo está declarando ventas inmensas. Eso puede ser una tipología a través de la cual se lava el dinero. Entonces, dice, pues de todas formas va a pagar los impuestos, ¿no? Si está declarando mucho más ingreso del que en realidad obtuvo, porque mucho del dinero que va a depositar esa persona viene de la comisión de algún delito. Sin embargo, hay que recordar que tiene una importancia social trascendental, porque si el dinero se mete hacia el sistema financiero, en primera se distorsiona el sistema financiero, se distorsionan los precios, se distorsiona la economía y al final de cuentas produce un desequilibrio que nos afecta al momento de que se transforma de alguna forma en inflación o en cuestiones de este tipo. Pero más que nada por la importancia social, ¿no? Porque hay que evitar que se cometan delitos contra las personas, de cualquier tipo, no nada más delitos económicos. Dice que también es importante pues para localizar y confiscar estos patrimonios delictivos. Si se le quita a los grupos delictivos, se les quitan sus patrimonios, es la forma más eficiente para debilitarlos. Entonces, si se quiere hacer un combate adecuado del crimen, hay que atacar no solamente la comisión de los delitos, sino los patrimonios, para quitárselos y entonces debilitarlos. Y por eso es que hay tantas políticas de lavado de dinero. Dice este manual, en todos los países debe de haber un contexto jurídico adecuado, ¿no? Debe estar el delito en el Código Penal, que deben de estar establecidos los delitos determinantes o previos, ¿no? Y que puede referirse además a todos los delitos, o sea, el lavado de dinero puede ser posterior a cualquier delito, a delitos graves o nada más a través de cierto umbral. En nuestro país son todos los delitos que tengan una repercusión económica. En ese momento estaba hablando de lavado de dinero, es como lo maneja México en el 400 bis. ¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero? Bueno, se conocen tres, o en la doctrina de Gafi principalmente, tenemos tres etapas a través de las cuales se lava el dinero. La primera es la colocación. En la colocación, en esta etapa, dice la disposición, se trata de la disposición física del dinero en efectivo, proveniente de actividades delictivas. Se tiene el dinero, ya se cometió el delito, se obtuvo el dinero y se introduce al sistema financiero, se deposita de alguna forma. En la etapa 2 hablamos de una estratificación u ocultamiento. Se va a ocultar que ese dinero vino de una ganancia ilícita, por así decirlo. La separación de fondos ilícitos de su fuente mediante capas, es decir, se introduce el dinero y después de ahí se hacen transferencias a muchas cuentas, a cuentas incluso que estén situadas en otro país, y de ahí se pasan a otro beneficiario que esté en otro país o en otra entidad, y entonces se va haciendo como más difícil darle seguimiento al dinero, por lo cual se está ocultando de alguna forma. Para la colocación, aquí se me olvidó comentarles, para la colocación una de las principales técnicas que se utiliza es el pitufeo, que se le conoce como pitufeo en el argot de lavado de dinero, porque como hay ciertos umbrales, tanto para las actividades vulnerables, donde prohíbe incluso que se utilice efectivo en algunas actividades y para otras a partir de cierto monto, y también el sistema financiero tiene sistemas de conoce a tu cliente, por ejemplo,
donde si un cliente tiene un comportamiento frecuente y de repente tiene un pico inusual, llama la atención y hay que mandar un aviso para que se investigue si no es lavado de dinero, ¿no? Entonces, muchas veces los delincuentes, para evadir o evitar ese umbral, a ver, yo ya sé que el banco me va a mandar una alerta a la UIF, yo deposito más de 100,000 pesos, deposito 80,000 o deposito 10,000 en muchos mini depósitos o en diferentes cuentitas que abro para depositar, y entonces de esa forma estoy colocando a través de la técnica del pitufeo, que es como de las más comunes, después la estratificación o ocultamiento que ya les comenté, y finalmente la integración, que es ya traer el dinero que ya se ocultó y darle apariencia legítima, es decir que ahora sí regresa la actividad, llega ese dinero a una empresa fachada, una empresa fantasma, por ejemplo, y esa empresa fantasma paga servicios, ya les paga honorarios a las personas a las que desea que les llegue el dinero ya producto del lavado de dinero para que ellos ya lo gasten a través de tarjetas de débito, de crédito o de la forma que tengan establecida, pero ya de una manera legal. ¿Por qué? Pues porque este dinero que yo estoy gastando viene de una empresa legal, esa apariencia le di, ¿no? Entonces, ante la sociedad y ante las autoridades, mi comportamiento es legal. Esas son las etapas del lavado de dinero. En este manual, la OCDE nos habla de esas mismas etapas de dinero, de lavado de dinero, solamente que la etapa de integración, que es la última, cuando ya regresa a la actividad legal, nos dice que se divide en justificación y en inversión. Es decir, la primera etapa es crear el mecanismo jurídico para justificar la legalidad del dinero, y la otra es ya gastarlo o usarlo para el provecho personal de las personas. ¿Cuáles son los métodos más usuales para el lavado de activos? Pues el uso de criptomonedas, que no hay que satanizar, es decir, sí se ha visto mucho, se lava dinero a través de criptomonedas, y ello todavía por la precaria legislación que hay en los países y por el poco seguimiento que se le puede dar hasta la fecha, a pesar de que ya tenemos el blockchain y un montón de mecanismos para darle certeza a esas criptomonedas, pues también son muy utilizadas, porque los delincuentes dicen, bueno, pues ya en lugar de estar mandando dinero, yo por ejemplo, soy un traficante de droga, entonces en lugar de mandar o de cobrar a través de que me depositen en una cuenta bancaria, pues cobro por criptomonedas que no son tan fáciles de seguir. Y entonces yo a la vez pago con esas criptomonedas y luego las convierto en dinero, pues ya para usarla para mi provecho. Sin embargo, ya como que se perdió más la ruta del dinero a través de las criptomonedas, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que solo sean utilizadas para ello. Obviamente han tenido un auge porque provoca mucha facilidad justamente de manejo financiero para las personas, ¿no? También tenemos cuentas embudo, que son cuentas que tenemos en México, pero en realidad viene, por ejemplo, el recurso desde otro país, que también va muy de la mano con las cuentas extraterritoriales. Me van a depositar una cuenta, pero del extranjero, o yo tengo mi cuenta en el extranjero y para usar ese dinero tengo una tarjeta de débito de crédito que uso en México, ¿no? De ese banco extranjero. A través de operaciones complejas, donde pueda esconder de alguna forma la ruta del dinero, y muy satanizado, por eso les decía, las actividades profesionales, a través del diseño de estructuras por intermediarios profesionales, que son abogados, contadores, notarios. Por ello es que una de las actividades vulnerables es la prestación de servicios profesionales. Cuando nosotros como abogados, contadores, notarios, ayudamos para la constitución de empresas, fusión de empresas, cuando se administra el dinero de las empresas y las actividades que están señaladas, se considera que es muy vulnerable. Hay que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera, nosotros como profesionistas, de que un cliente nos contrató para hacer este tipo de servicios, para que ellos estén al pendiente de ver si estas empresas no son utilizadas finalmente para lavar dinero, ¿no? Y el uso de terceros, prestanombres, que el señor de la esquina, el viene, la suegra, la esposa, que muchas veces es la que sale embarrada, ¿no? En un montón de cuestiones. Pero estos son como los mecanismos. Ante todo este escenario de PLD,
¿Cuál es el papel de los revisores y auditores fiscales cuando estén en una auditoría? Y eso también lo tenemos que tomar nosotros cuando hacemos nuestras revisiones y auditorías internas en nuestras empresas, ¿no? Por recomendación y por evitarle un riesgo a nuestra empresa de que sea usada para lavado de dinero. Dice que un auditor fiscal tiene una posición privilegiada para detectar no solamente los delitos fiscales, sino también lavado de dinero, pues porque en sus manos tiene cuentas bancarias, contabilidad, declaraciones de impuestos, y le pudiera ser fácil determinarlo, ¿no? ¿Y cómo debe de actuar? Pues debe de reconocer, no debe de ser negligente, debe de reconocer y profundizar en cualquier signo que vea y comunicar situaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con los lineamientos que hay establecidos en el país. Nosotros, ¿qué lineamientos tenemos? Pues tenemos los convenios de intercambio de información o de colaboración entre el SAT y la UIF, entre el IMSS y la UIF, y entre el Infonavit y la UIF, ¿no? Para que se estén de alguna manera intercambiando información cuando sospechen o que vean algo que indique lavado de dinero. También, ¿qué hacer los revisores y auditores fiscales? Dice la OCDE, pues deben de prepararse en cuestión de lavado de dinero, no nada más ya hacer unas lumbradas en revisar cuestiones financieras y fiscales, sino conocer también acerca del lavado de dinero para poderlo detectar y estar alerta. Dice que incluso que sean incrédulos de todo lo que se les presente hasta que vean las pruebas de que las operaciones son ciertas, son reales, que no están encubiertas de alguna forma. También que se tenga en su papel tener una actitud crítica ante cualquier situación que se presente, es decir, si el auditor o el revisor fiscal está detectando algo sospechoso y lo presenta a la empresa que está auditando y la empresa le justifica, de alguna manera le trata de justificar, no porque la empresa ya le presentó una justificación, un contrato, una explicación, ya la va a aceptar, sino que tenga una actitud crítica, que le diga, como que le trate de cuestionar todos los recovecos que vean esa explicación, hasta que realmente quede convencido de dicha explicación de alguna forma, ¿no? Estar al pendiente de la visibilidad de las operaciones. Hay signos que más ahorita vamos a ver, que nos dicen cuando una operación es visible, que tiene que ver con lavado de dinero, hay que estar al pendiente y detectar. Y en caso necesario, incluso, terminar la auditoría, cuando ya se está poniendo en riesgo, porque está realmente revisando a una persona que comete algún ilícito y está lavando dinero y ya tiene en peligro su integridad de alguna forma. Entonces, tu papel es terminar la auditoría anticipadamente o bien dar traslado a alguna autoridad como a la Unidad de Inteligencia Financiera para que intervenga en este caso. Pero ya no arriesgarse más. Tampoco se trata de que sea un ministerio público o de que se convierta en una agencia investigadora, para nada. O sea, nada más que sea crítico, que cumpla con su rol, pero que no se ponga en riesgo. Si se pone en riesgo, termina la auditoría, de alguna forma. ¿Cómo les dice a los revisores fiscales que van a ver o que va a ser visible la operación, ¿no? O sea, tienes que checar el movimiento de efectivo. ¿Qué tanto se transporta el dinero? ¿Qué tanto intercambio hay? ¿Qué tanto depósito? ¿Qué tanto gasto? Todo lo que veas inusual es una llamada de atención. O a través de ahí se ve el dinero, la ruta del dinero. Si se usan los métodos que ya están conocidos para lavar dinero, para eso tendríamos que hablar de las tipologías. Ya se conocen y por eso debe de capacitarse para conocer esas tipologías y cuando detecte una, pues que se le prenda la alerta, ¿no? Cuando hay un aumento de la utilidad sospechosa o de los activos o de las ganancias de capital de un año para otro o de manera muy repentina en una empresa, cuando hay posesiones o un aumento de riqueza que no guardan proporción con los ingresos legítimos, es decir, si la empresa tiene ingresos de 10 y de repente, o la persona ingresos de 10 y de repente tiene muchas posesiones, pues también está de llamar la atención. Cuando hay recaudación de fondos de organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro, ahí hay que poner mucha atención porque todas estas entidades sin fines de lucro son muy utilizadas para lavar dinero, ¿no? Y revisar todos los flujos de dinero hacia zonas de conflicto o regiones vecinas, ¿no? Si se pasa
por ejemplo, a mucho dinero hacia Tamaulipas, hacia Michoacán, hacia zonas que se tienen como ya muy detectadas como de que hay grupos delincuenciales, que ahorita ya todo México ya no podemos hablar de una zona, pero si en su momento hay alguna zona muy detectable y hay mucho flujo de dinero hacia ella, pues también es posible visibilizar esas operaciones, ¿no? Si el origen del dinero no es claro, si no está claro, vendiste, pero ¿qué vendiste? ¿A quién se lo vendiste? ¿No? No puedes identificar bien a los clientes o a los proveedores de alguna forma. Si la operación no concuerda con los antecedentes de la persona, si viene realizando ciertas operaciones y de repente hace una venta de inmuebles y se dedicaba a vender coches, pues está medio raro, ¿no? Una determinada operación no tiene explicación lógica o económica. Todas estas son cuestiones, dice, son las características típicas de las cuestiones relacionadas con el lavado de activos. Si se reúnen, también nos dice el manual, no porque haya un solo indicador significa que ya hay lavado de dinero. Aquí tiene que ver mucho el criterio del auditor y ver qué tanto es importante ese indicador en conjunto con otros, no porque uno solo ya por eso es lavado de dinero. Tiene que tener más indicadores y sobre todo ver la importancia y la trascendencia de cada uno de ellos. Implica mucho su criterio de alguna forma, ¿no? El manual, que ya es como lo más general de lo que habla, nos dice muchos indicadores acerca de qué observar en personas físicas, sobre todo en enriquecimiento repentino. Tienen que revisar o que ver en las declaraciones fiscales y en todos los indicadores previos de la auditoría, que hay movimientos sospechosos dentro de las propias declaraciones. En las empresas también, si hay cambio de socios por cuestiones que no están justificadas de alguna forma, se venden las empresas tal cual, si se fusionan y no hay una lógica de negocio, pudiera ser signo de alarma. Y en fin, nos marca varios indicadores, incluso para el manejo del efectivo en el sector inmobiliario, en cuanto a criptomonedas, comercio internacional, préstamos y servicios profesionales, que tendríamos que ir a revisar ya como auditores, a profundizar más y a capacitarnos acerca de las tipologías y de estos indicadores para detectar si además esta empresa está siendo víctima de lavado de dinero o usada para lavar dinero. Dice que todas las operaciones inusuales es papel también de los auditores y revisores fiscales comentarlo o comunicarlo a las autoridades, en este caso a la OIF, ¿no? Para que tengan conocimiento. Terminar la auditoría, como ya les estaba comentando, y también tiene que tener el criterio suficiente para ver cuándo estamos ante una operación internacional o hay un sistema para ocultar el dinero transnacional, y entonces habría que dar aviso a entidades o autoridades de otro país, ¿no? Para que oportunamente se les informe sobre este tipo de actividades. Y ya por último, la administración tributaria, nada más aquí se los quise plasmar muy rápido. La administración tributaria también tiene una responsabilidad, pero tratándose de atentados terroristas, porque recuerden que el manual también nos habla de terrorismo, ¿no? Y dice que justamente para debilitar a los grupos terroristas es muy importante examinar sus registros financieros para establecer un patrón de vida financiero y poder acabarlos más rápido, combatirlos más rápido. Entonces, la administración tributaria es clave para combatir también el terrorismo, como lo que acabamos de ver también el lavado de dinero, de alguna forma. No sé si tengan hasta aquí. Bueno, seguramente hasta aquí termina mi participación y quedo abierta para sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Angie. Fue un placer tenerte aquí. Yo creo que fue un tema muy interesante y sobre todo que tenemos que poner en práctica. Y bueno, TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Angélica María Ruiz López por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema Prevención del lavado de dinero para los revisores y auditores fiscales. Recomendaciones de la OCDE el día 2 de septiembre de 2020. Muchísimas gracias, Angie. Gracias por todo tu tiempo, por este trueque. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Cuando gusten hablamos de otros temas, ciberdelitos, cuestiones que ustedes consideren, todas sus órdenes.